Ahora sí, muy buenos días. Bienvenidas a un nuevo evento de Diario de Alma. Les doy la bienvenida a un panel de lujo que tenemos la suerte de recibir nuevamente en Diario de Alma, con tres personas realmente excepcionales, dos referentes del feminismo europeo y una pedagoga argentina realmente brillante también. Entonces, quisiera, antes que nada, saludar a la gente que nos sigue de Diario de Alma. Voy a intentar utilizar el femenino inclusivo, porque es lo que toca, por empezar, y por una cuestión también numérica, porque la gran mayoría de nuestras asistentes son mujeres. Tendremos también, si es posible, si logramos solucionar unos problemas de conexión, un compañero que es abogado, especialista en violencia contra las mujeres, que solamente va a estar como invitado especial y se nos va a unir desde Ecuador, como he dicho. Bien, saludo muy especialmente a las compañeras de Brasil. Perdón, voy a silenciar para evitar reverberación. Eh, Decía que saludo muy especialmente a las compañeras que se nos unen de Brasil, a las seguidoras que vuelven a conectarse desde República Dominicana, que también son nuevas adquisiciones en la asistencia a nuestros eventos de Diario de Alma. Y bueno, hay una gran deuda pendiente con Brasil que esperamos en algún momento saldarla y organizar algo en portugués. El gran problema es el idioma y pedimos mil disculpas a las compañeras que sí nos siguen en los mensajes de Diario de Alma, pero que bueno, hasta ahora no hemos podido coordinar con ellas en ningún evento. Lo vamos a hacer, está entre nuestros planes. Sin más dilación, por una cuestión de disponibilidad horaria, yo quisiera hacer una muy breve presentación de nuestras tres panelistas de hoy. Como saben, el seminario de hoy trata sobre educación en igualdad para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Tenemos, como decía, un panel de lujo, en el cual está Pilar Aguilar Carrasco, cineasta, crítica de cine, feminista, autora de numerosos artículos, conferencista. Hoy nos va a hablar sobre las emociones y cómo la ficción visual, el cine, todo lo que sea visual, todo lo que se pueda ver, afectan nuestras emociones, y al afectar nuestras emociones afectan nuestros pensamientos y nuestras conductas. Y bueno, dejo a ella que nos cuente sobre su ponencia. Luego hablaremos con Marian Moreno Llanesa, que se nos une desde España. Es una referente, como decía, del feminismo español, docente, conferenciante. Si van a YouTube van a ver un montón de conferencias con ella, hablando y creando conciencia y construyendo conciencia en el ámbito educativo. Si decimos que hay una educación formal y una educación no formal, el cine estaría en la educación no formal, y todo lo que sea en la escuela, en la universidad, inclusive desde el jardín de infantes y la primaria, es educación formal. Y luego tendremos la ocasión de escuchar a María Cecilia Barni, quien desde Argentina nos va a hablar sobre la felicidad,
¿no? Que es la gran prevención de las violencias contra las mujeres, ¿no? Una de las mejores armas del patriarcado es justamente crear mujeres y niñas desde muy pequeñas, desde la infancia, niñas infelices y temerosas, son víctimas mucho más fáciles para la predación, es decir, la victimización, sea de un individuo, de una persona, en el ámbito familiar o de las instituciones, como la escuela, por ejemplo, o de la sociedad en general. No quiero dilatar más esta introducción porque Pilar, que nos ha hecho el honor de asistir a este panel dentro de sus muchísimas actividades, Pilar está un poco corta de tiempo, con lo cual ya le dejo la palabra. Voy a pedirles a las asistentes a este seminario que si tienen alguna duda o alguna pregunta para hacerle a Pilar, que por favor nos las hagan llegar por el chat de Facebook, por favor. Ok, muchas gracias. Pilar, tienes la palabra. Bueno, pues estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, Verónica, por organizarlo. Estoy encantada de compartir con estas dos mujeres que os van a dejar seguro. Bueno, yo, a ver, conozco a Marian y la he oído y no me cabe duda de que la tercera será extraordinaria también. Marian lo es, ya veréis. Bueno, entonces yo sin más... de todas maneras, quiero saludar a todas las mujeres y los hombres que nos están oyendo. Estoy emocionadísima. Esto de hablar así en tantos países, bueno, es una desventaja que tenemos los que hablamos nuestro idioma, ¿no? A mí me encanta esta suerte de poderme comunicar con tantísimos países. Bueno, me estoy yendo por las ramas, voy al tema, pero es que es una cosa que me complace tanto que siempre pienso, pero qué suerte, por Dios. Bueno, por diosa, no por Dios, ¿eh? Ni siquiera como exclamación. Bueno, entonces el tema efectivamente es la igualdad, o sea, luchar por la igualdad. Luchar en definitiva por un mundo mejor. Pues claro, tiene muchísimos frentes. Hay que hacer una pelea desde todos los ángulos. Por supuesto, incluso, pues yo qué sé, los legislativos. Pero está clarísimo que los legislativos no bastan, que hay cambios mucho más profundos que tienen que ver pues con capas más personales, más subjetivas, más emocionales, que no basta ni siquiera con dar datos de violencia, porque los humanos funcionamos, sí, con nuestros logos, nuestra inteligencia, pero también mucho, quizás incluso más con las emociones. Y las emociones nos bloquean, nos pueden bloquear de tal manera que si no ahondamos ahí, pues todo lo demás suena a cántico celestial. Puedes dar todo tipo de estadísticas que mucha gente no se va a conmover ni un ápice. Entonces, dentro de este mundo de las emociones, yo creo que la ficción audiovisual tiene un papel fundamental, porque hoy en día además, desde que nacemos, estamos confrontados a las imágenes, al relato, de ficción o no, pero casi todo es de ficción, audiovisual, a través de la tele, bueno, los videojuegos, etcétera. Entonces, hay que preguntarse qué mensajes nos transmiten estos medios a los que tanto queremos, tanto apreciamos, tantas horas les dedicamos, tanta fe les tenemos, tanto nos entusiasman. ¿Qué nos cuentan? Para ver entonces de qué manera podemos reaccionar ante ello. Bueno, lo primero que nos cuentan es que los hombres son la parte interesante y fundamental de la humanidad. Esto que antes explícitamente se manifestaba en todas partes, tú eras una niña y ya está, tú pues ya sabes que tu papel es secundario. Ahora, en muchos
muchos niveles sociales ya no se expresa así, pero sin embargo la ficción lo sigue diciendo. ¿En qué sentido? Pues simplemente porque las películas y las series están mayoritariamente protagonizadas por varones. Pero vamos, mayoritariamente quiere decir que pues el 90% de lo que vemos, los protagonistas son hombres. Entonces el mensaje es brutal, pero es brutal y sibilino por esto que decía antes, porque ni siquiera nos percatamos, tenemos que hacer un esfuerzo para verlo y asombrarnos. Si lo decimos, queda como fatal. Los hombres son lo importante. Pero esto lo dice el cine, lo dice la televisión, lo dicen los medios, y sin embargo pasa como desapercibido. En cierta manera casi nos parece, bueno, pues que no tiene mayor, que más da, pero sí tiene muchísimas consecuencias. En primer lugar esto, porque el mensaje brutal es: los humanos a los que les pasan cosas, que viven historias, que descubren, van, vienen y son interesantes, son los varones. ¿Y nosotras qué somos? Pues nosotras somos seres que vamos a aparecer solo en función de ellos, para que ellos vivan su historia de amor o para que ellos tengan una señora que le pone de los nervios y entonces la tengan que poner en su sitio, por así decir. Es decir, el mensaje entonces para nosotras es que no tenemos historia propia, o nuestras historias no son interesantes, no tenemos nada importante que aportar. Entonces no tenemos película propia. Si queremos aparecer en una película, tenemos que hacerlo a través de un personaje masculino, siendo en cierta manera un personaje secundario que él elige. Claro, esto es tremendo, porque además, si vemos por qué nos elige, por qué eligen los varones, compañeras, protagonistas, amantes, lo que sea, en las películas, pues observaremos que es siempre porque son muy guapas. Porque es raro las protagonistas que no son guapas de verdad. Guapas, guapetonas, porque así como puede haber protagonistas varones que sean medianamente guapos, que los encontramos interesantes, pero los encontramos interesantes porque, claro, quien encarna el relato siempre nos parece interesante. El protagonista nos tiene que parecer interesante a la fuerza. Es nuestro yo ideal, es en el que nos proyectamos para vivir la aventura, cómo nos va a parecer interesante. Sin embargo, ellas, pues, ¿qué es lo que vemos de ellas? Pues nada, vemos que son guapísimas, porque luego da igual lo que se diga, pero luego ¿qué vemos que hacen? Pues nada, en muchas películas las mujeres, aparte de ser su papel insignificante, no hacen nada, sobre todo nada que sea importante para la acción. De hecho, en muchas películas las mujeres solo aparecen con relación a un varón. Como ya sabéis, hay ese famoso test, pero vamos, sin test ninguno, es decir, aparecen aisladas solamente viviendo una historia de amor o de sexo con un varón. Ese es su papel. No hacen avanzar la acción, no ya que no la protagonicen, sino que ni siquiera hacen que avance. Entonces esto, fijaros qué imaginario crea. Y crea un imaginario de prepotencia masculina y sumisión femenina. Esto es así. Prepotencia masculina porque ellos son, como dije antes, los seres importantes. Y sumisión femenina porque nosotras, ¿qué podemos hacer si no estamos ligadas a uno? Esta es una primera violencia simbólica muy fuerte que además origina otras muchas más. Porque claro, en una sociedad que al mismo tiempo ya ha introducido muchas correcciones hacia la igualdad, por ejemplo, pues yo qué sé, en Francia, en España, no conozco muy bien el caso de Argentina, pero creo que también, y en Estados Unidos y en otros muchos países, la educación es mixta, en principio accesible ya, no como hace unos años, no tanto, de todas maneras, a chicos y chicas por igual. Entonces, ¿qué se encuentran en las aulas, en la práctica?
Pues en la práctica se encuentran con que tienen profesoras, que son, por lo tanto, las que detentan el saber y la autoridad, por lo menos en teoría, y tienen compañeras que no son más tontas, ni más tímidas, ni más nada que ellos. Algunas cosas más y otras menos. Esto contradice, es decir, no son simples siervas, ni pasmadas que están a ver, ¿me salvas de algo? No, son chicas que no hay que estar salvando de nada. Entonces, esto yo creo que se contradice brutalmente con esta especie de yo ideal que tienen en su cabeza, reforzado por todas las ficciones que están viendo constantemente, por todos los mensajes que les llegan a través de eso, de series, de películas, de videojuegos, de que por ser hombres ellos ya saben todo y valen más. El contraste con la realidad es brutal. Y frente a los otros hombres tienen que ir siempre dosificando su batalla, es decir, dosificando en qué medida pueden oponerse, o se pacta, o se alía, o se olvidan, o hacen lo que sea, porque claro, todos no pueden ser el más. Pero frente a las mujeres pueden ir sin duelo y desplegar su agresividad. Y esto es, yo creo, una fuente potentísima hoy en día de la violencia que vemos, sobre todo entre la gente joven, porque decimos, pero vamos a ver, ¿de dónde nace esta inquina que a veces deja un poco como sorprendida, ¿no? Porque ya no es por razonamientos de nada, es como un puro chorro que les brota de agresión hacia las mujeres. Entonces yo creo que este es el primer punto que tiene que quedar claro, que hay que tener una actitud muy beligerante y exigir películas protagonizadas por mujeres, acudir a verlas, hacer propaganda entre nuestras amigas y, por supuesto, tener una actitud crítica respecto a estas películas tan masivamente masculinas. Porque además, a ver, no hay ninguna razón. Luego, bueno, ahora voy a hacer una pequeña interrupción por si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere, y si no, sigo, porque la segunda parte que me gustaría tocar es qué se puede hacer para contrarrestar este tipo de mensajes que nos envían los medios. No sé si hay por ahí algún mensaje, creo que no. Ninguna pregunta, nadie dice nada. Estoy monitoreando, normalmente las asistentes se animan al final cuando ya faltan 5 minutos. Bueno, pues bien, entonces te voy a avisar de todos modos y lo voy a poner en el chat. No pasa nada porque yo entonces paso, bueno, esto claro, se puede tratar con muchísima más profundidad y contando más detalles, pero bueno, tenemos un tiempo limitado y es lo que es. Entonces, frente a esto, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer muchísimas cosas, a muchos niveles. Digo concretamente frente a este acaparamiento de la ficción por parte de personajes masculinos. En primer lugar, claro, tomar conciencia y conciencia crítica y no resignada, decir, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué lo tenemos que aguantar? ¿Es ni siquiera bueno para la humanidad? No. Entonces, para empezar, una vez que tomamos conciencia, hacerla tomar en nuestro entorno. Y si estamos en un ámbito educativo, pues es que en cualquier ocasión se pueden plantear preguntas muy sencillas del tipo, a ver, miremos la cartelera de la ciudad o miremos los programas de la televisión y veamos quién los protagoniza. ¿Quiénes son los? Porque si lo dices, a lo mejor dicen, bueno, pues que lo miren y lo comprueben. Y acto seguido se les pregunta, bueno, ¿y esto era distinto el mes pasado? ¿Y será distinto el mes próximo? ¿Y no somos las mujeres la mitad de la humanidad? ¿Y por qué no se cuentan las mujeres? Entonces, claro, te pueden decir, bueno, es que las mujeres no viven historias interesantes. Bueno, vamos a ver. Para empezar, claro, el hecho de que los protagonistas sean varones conlleva también que se eligen siempre un mismo tipo de historia y sobre todo un ángulo desde el que ver las historias. Porque, claro, por ejemplo, la guerra es demasiado abundante.
que tampoco tendría que ser, y también hay que criticarlo. Vamos a ver, qué locura es esta de, por una parte, estar todo el día hablando de que hay que solucionar los conflictos de forma pacífica, y por otra, inundando constantemente las pantallas de escenas de violencia y de enfrentamiento y de sangre, ¿no? O sea, eso para empezar. Pero es que incluso en las historias de guerra se pueden contar de muchas maneras. Yo ahora hace poco he visto una película que desgraciadamente no creo todavía que se haya exportado, pero bueno, quizás se pueda ver dentro de poco, pues pagando a través de los medios, que se llama Las Inocentes. Y es una historia que transcurre en la Segunda Guerra Mundial en un convento de monjas donde los soldados, primero los alemanes y luego los rusos, han violado a todas las monjas. Los rusos concretamente durante 2 días se instalan en el convento y violan a todas las monjas. Esto no se ve en pantalla, ¿eh? La película empieza, ya han transcurrido unos meses y como consecuencia de estas violaciones hay muchísimas monjas, bueno, muchísimas, media docena de monjas embarazadas y a punto de dar a luz. Esto transcurre en Polonia, después, bueno, los finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es importante porque si nos planteamos la realidad sabemos que en todas las guerras, por ejemplo, se viola muchísimo a las mujeres. Sin embargo, cuando se habla de conflictos bélicos, en general lo que se habla, esto se oculta, esto no aparece. O sea, que ni siquiera nos cuentan parte de la verdad. Y además, sobre todo, no se cuenta también lo que es nuestra historia. Y además, por otra parte, bueno, esta película yo además la aconsejo porque no es simplemente una película que refleja esta situación tan dura y las pocas posibilidades que tienen estas mujeres de defenderse, no solamente ya frente a las violaciones, sino qué va a pasar con ellas embarazadas, una monja embarazada en los años 40 en Polonia, bueno. Entonces también es cómo la solidaridad entre mujeres funciona. O sea, no la cuento, pero bueno, esta, por ejemplo, es una historia importante, ¿no? Entonces, quiero decir que incluso en las películas de guerra, aparte de que, vuelvo a insistir, no hay por qué hacer películas y películas y cientos y miles sobre guerras, hay otros muchos temas. El interés de una película no reside en el tema, sino en cómo se trate, en cómo se refleje. Una película puede ser, o un libro, puede ser apasionante, sin que transcurra en una trinchera. Aparte de eso está el asunto de que efectivamente todos los temas tienen diversos ángulos desde los que se pueden mirar. Y nosotras tenemos que reclamar que nuestras historias se cuenten y se vean. Entonces, aparte de eso, aparte de estas primeras interrogaciones que les podemos hacer a los chicos, chicas, hijos, hijas, alumnos, alumnas, de ¿por qué ocurre esto? En primer lugar, que constaten que ocurre. En segundo lugar, ¿por qué? Y esto además se les puede luego desmenuzar en varias preguntas. Por ejemplo, decirles simplemente, a ver, películas que os hayan gustado últimamente y que podían haber estado protagonizadas, que seguramente están protagonizadas por varones, y que podían, sin embargo, haber estado protagonizadas por mujeres. Porque hay muchísimas que dicen, bueno, y que incluso si estuvieran protagonizadas por mujeres, serían mucho más interesantes, porque ahí habría un pequeño cambio, un territorio que explorar y no sería otra vez lo mismo. Pero no solamente con las películas de guerra, sino con otras muchas. Por ejemplo, las relaciones padre-hijo son frecuentes, pero frecuentísimas, pero una cosa impresionante. Sin embargo, las relaciones madre-hija, hay muy pocas películas que las exploren, y son relaciones apasionantes, para bien y para mal. Todas sabemos que las madres son figuras potentes y que hay que construirse con la madre o contra la madre, o bueno, muchas cosas. Pero entonces quiero decir con esto que hay muchas cuestiones que plantearse sin más. Yo además de eso creo que hay otra segunda etapa, y ya con esto acabo porque no quiero sobrepasar el tiempo, que es analizar también escenas. Yo fundamentalmente mi trabajo de análisis es lo que hago, analizar no tanto películas en general, que también se puede hacer, por supuesto, sino análisis de imagen. ¿Por qué?
Pues porque cuando se analiza una escena se descubre que incluso las películas que en teoría están coprotagonizadas, que incluso las películas que en teoría nos tratan bien, en la práctica no nos tratan bien. Yo creo que, bueno, hay muchísimas películas, claro, no sé si todas hemos visto las mismas películas, porque supongo que según los países, pues hay unas películas que se ven más que otras. Pero concretamente, por ejemplo, hay una que es un clásico, que se ve en todos los países, que es Pretty Woman, ¿verdad, Marian? Entonces, Pretty Woman, que además en España la ponen cada 3 meses en la tele, pues Pretty Woman, por ejemplo, se pueden analizar los primeros minutos, los 6 primeros minutos, y se descubre que no es esa historia de chico encuentra chica y chica encuentra chico, es mentira. Que ahí hay una persona que es rico, culto, que tiene amigos, que tiene amantes, que tiene admiradores, que tiene admiradoras, que tiene de todo, abogado, esto, lo otro, que encuentra un pedazo de carne, porque ella está presentada en 9 planos fraccionados. Entonces, para concluir el tema, todo esto que queda un poco abstracto, lo podéis ver, yo tengo un blog que podéis luego entrar en él, y si veis en el blog, entráis en materiales educativos, pues ahí veréis que hay todo un apartado en el que analizo algunas escenas y podéis, para adolescentes, y podéis, por lo tanto, coger esas escenas y veréis que es fácil hacerlo sin más, siguiendo el protocolo que yo establezco, y es un material que se puede hacer perfectamente con adolescentes. Bueno, y yo con esto me despido. Creo que por ahí me han preguntado que qué películas. Es que eso es complicado, porque claro, hay muchas películas que se pueden aconsejar. Yo más que de todas maneras aconsejar, desde luego, por supuesto, hay que empezar eso, aconsejando a las que estén protagonizadas por mujeres. Claro, luego ya depende de gustos y depende del ambiente en que se esté, pero yo creo que lo importante, sobre todo, es también reflexionar. Reflexionar porque, a ver, si no reflexionamos y no tenemos una posición crítica, es que luego vamos a estar confrontados a todo tipo de barbaries. Entonces, por lo tanto, lo que se trata es de que cuando vean una película digan, madre mía, tengan esta posición crítica. A mí me parece que eso es lo fundamental, más que hacer una lista de películas que, bueno, que puede ser relativa y que puede servir para unos, para otros, ¿no? No sé si me explico. En cualquier caso, luego, eso porque ya es muy tarde y me he pasado de tiempo, en cualquier caso, luego en mi blog colgaré cuestiones relativas a esto, incluso películas, si queréis, ¿vale? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Pilar. Hay tiempo para una última pregunta que nos acerca Carmen desde North Carolina. Dice, tengo un hijo de 10 años que ha recibido una charla, me imagino que en la escuela, sobre violencia contra las mujeres. ¿Hay alguna película de adolescentes sobre el tema? Sobre violencia, pues ahora mismo no me acuerdo. Para adolescentes. Pues mira, es que no recuerdo. Pero bueno, lo colgaré, ya te digo, si me ocurre alguna, es que claro, hay películas de violencia, pero de violencia que no denuncian la violencia, sino que se ve la violencia y se normaliza. Por ejemplo, yo pienso en una película española que, claro, quizá entonces no la habréis visto quienes no viví en España, que se llama A 3 metros sobre el cielo, que fue una película en teoría, es una película en teoría de amor, que fue la película que todas las adolescentes llevaban en su cartera la foto del chico.
Y es una película que eso se vende como una película de amor, pero que es realmente de una agresividad y de un maltrato impresionante. Entonces, por eso digo que a mí lo que me parece, y es me parece lo más importante desenmascarar todo eso. Pero dicho esto, aunque ahora mismo no se me ocurre ninguna película, porque sí he visto películas para niños, pero es que todas son iguales. Todas, bueno, no digo que todas lo sean, pero todas las que se me ocurren ahora mismo son espantosas. Pues pensaré alguna y pondré una listita en el blog, ¿vale? Muchísimas gracias, Pilar. A Yo me vosotras. imagino que Carmen de North Carolina se refiere a que, bueno, esta es una sociedad muy, muy violenta y que la violencia contra las mujeres empieza desde muy temprano, aquí también, ¿no? Y las violencias que se viven en los ámbitos escolares aquí saben que pueden llegar a pues a las masacres, ¿no? A los asesinatos seriales desde Jardín de Infantes. Digo, por eso me imagino que Carmen hace esta pregunta. De todos modos, desde luego ya hemos compartido la dirección tuya de Facebook, Pilar Aguilar Cine, y tu blog, que es Pilar Aguilar Cine .blogspot.com.es. Ahí se puede consultar sobre los distintos temas bueno, que puedan ocupar, ¿no? A nuestras seguidoras, y bueno, si se te ocurre alguna, te vamos a agradecer que nos hagas. Pondré una lista de películas, pero ya os digo de verdad, en serio, y no lo digo por nada, que yo creo que lo importante es reflexionar sobre los mecanismos de agresión que hay detrás de todo esto, aunque en teoría no se vea ni siquiera la agresión. Yo, por ejemplo, O sea, la violencia que hay en el fondo, también la violencia de forma, pero es que, claro, los vamos a aunque tú les expliques en tu casa, luego ellos y ellas viven confrontados a ese mundo que no controlamos. Por lo tanto, lo importante es, desde mi punto de vista, ayudarles a reflexionar para que ellos y ellas mismas crean en su interior una capacidad crítica. Es decir, para que los chicos, por ejemplo, de verdad se paren a pensar, los chicos, ellos, varones, no es un masculino inclusivo, se paren a pensar cómo compaginar, o si es posible compaginar, esas heroicidades que masivamente protagonizan en el cine, si eso es un ideal o no, si los puede hacer felices luego en su vida o no, si eso corresponde con la realidad que viven y los rodea o no. O sea, ayudarles a tener una actitud que diga, mira, te están vendiendo un caramelo precioso, te están diciendo que tú, por ser hombre, eres lo más de lo más. No te lo creas porque es una trampa. Y tú puedes ser maravilloso sin ser el más matón y sin considerar que tienes que tener a las mujeres bajo tu bota y a los otros hombres siempre enfrentándote a ellos para ver quién es el que más gana. Entonces, esto, que no se les puede decir así, sino mediante el análisis de películas, y a ellas decirles, a ver, chica, no te creas que tú no tienes película, tú tienes que elaborar tu propia película. Te están diciendo que no todo el rato, pero no es verdad. O sea, estos mecanismos son los que a mí personalmente me parecen más importantes. Pero dicho eso, no está mal tener una lista de películas que muestren, pues, no sé, ejemplos positivos, que yo creo que sí, que también los hay y muy importantes. Yo qué sé, por ejemplo, claro que esta no es una película de adolescentes, pero ahora estará en Estados Unidos, ¿no? Room, la habitación. Supongo que estará en las pantallas porque le han dado un Oscar a la actriz. Y es una película muy importante, claro, no es para tanto para adolescentes, pero bueno, aunque yo no veo por qué los adolescentes que ven sangre y salvajadas y nadie se asusta, luego nos asustamos porque vean pues una violencia que es real, que esa es real. Esa película está muy bien, por ejemplo. Exactamente, yo pienso también en Kirikou, que es divina,
a nivel visual es una belleza, pero Eso no lo he visto yo. la hechicera, la gran mala de la película es la hechicera, y por supuesto es un hombre el que salva a toda la comunidad. ¿Tienes Ya. tiempo para una última pregunta o lo dejamos? Bueno, sobre todo es que hay tiempo para las demás, porque claro, ese también es el asunto. La ultimísima, porque te vas, porque con Mariam y María Cecilia nos quedamos y ya no puede haber más preguntas. Pido disculpas a Sí. nuestras seguidoras, siempre esperan a ultimísimo momento, pero bueno, es normal. Sí. Dice Verónica Rodríguez Cecilio, que creo que se nos une desde Bolivia, pero ¿quiénes son los que deciden qué guiones se filman? ¿Quiénes son los dueños del capital para poder...? Pues eso, los dueños del capital. Es que el tema del cine es que el cine y la televisión y las producciones audiovisuales es que se necesitan, aunque ahora mismo la técnica está avanzando mucho, pero todavía son necesarios muchísimos millones para hacer una obra audiovisual. Claro, resulta que las novelas, por eso hay muchas más mujeres que escriben novelas. ¿Por qué? Porque después de todo, aunque está el problema de que te editen, pero una novela se puede escribir en tu casa, todo el mundo tiene un ordenador, en fin, esto no es mucho más accesible, incluso aunque tú te tengas que editar, es mucho más accesible que producir una película. Una película tienes forzosamente que pasar por un productor. Porque ¿quién tiene 500 millones, 1000 millones? Pues nadie, vamos, nadie, sí, hay gente que los tiene, pero no justamente la gente que quiere romper el molde y contar otra cosa. Entonces yo, que tengo muchas amigas directoras, veo los esfuerzos que supone para ellas montar una película. Es que es casi una proeza, tienen que dedicarle a lo mejor 2 años si lo consiguen, solamente a buscar financiación, a convencer. ¿Y qué es lo que ocurre? Los productores, que son seres malvados, que dicen, no, yo a las mujeres las odio y no quiero que hagan... No, es que si fuera así sería hasta sencillo, no. Tienen interiorizados todos los valores patriarcales y además el dinero ya sabemos que es conservador. Y no creo que los millonetis sean especialmente la clase social más avanzada. A ver, en ningún sentido, y en este tampoco. Entonces prefieren pues invertir muchísimos millones en contar historias que, bueno, pues son un poco lo de siempre, donde pueden variar los decorados, pueden inventar muchas cosas, pero ojo, el esquema patriarcal se hace un seguimiento estricto de la norma. O sea, tú te puedes inventar planetas, puedes inventarte seres con poderes, puedes inventarte, yo qué sé, una cama que vuele, puedes inventarte todo, pero en llegando al asunto de el papel de los hombres y las mujeres, ahí no puedes inventar, tienes que respetar. Entonces, claro, este es un grave problema de la ficción audiovisual, por eso yo creo que, como dije antes, lo que tenemos que hacer dentro de nuestros medios es intentar promover el cine realizado por mujeres. No es que todas las películas de mujeres sean maravillosas, pero en general sí que estadísticamente las mujeres hacen un cine mucho más protagonizado y por mujeres y que trata temas que nos afectan. Entonces, bueno, yo creo que es casi de obligado cumplimiento. Hay una película interesante, hay que ir a verla. No se puede además piratear. No sé cómo está el pirateo en los demás países, pero no se debe de piratear las películas dirigidas por mujeres. No se deben de porque es la condición sine qua non para que puedan luego hacer la siguiente, que esa película funcione y pues tenga suficientes entradas en taquilla como para que los productores digan, bueno, pues sí, mira, merece la pena, ¿no? Pero vamos, el cine tiene ese grave problema, el cine y la serie y la televisión, que son medios que son muy costosos y que nadie o casi nadie pues tiene esas cantidades de dinero y no basta con que tú quieras hacer una película, claro. Muchísimas gracias, Pilar. Quiero decir que me equivoqué, Verónica, mil disculpas. Ella la persona que hizo, la compañera que hizo la última pregunta, se conecta desde México. Ah, muy bien. Y bueno, decir también que en otro seminario
que organizamos desde Diario de Alma sobre el arte en la prevención de la violencia contra las mujeres, había dos documentalistas. Una chica muy joven que realizó, perdón, con un costo económico y personal muy elevado, un documental sobre el feminicidio en Guatemala, que se llama Justicia para mi hermana, Rubén Bautista, y Catherine Murphy, que es de aquí, de Estados Unidos, pero que filma ha filmado, por ejemplo, un excelente documental que se llama Maestra, sobre la alfabetización por parte de las mujeres en Cuba. Es que las mujeres realizan comparativamente muchísimos más documentales que ficción, porque el género documental no requiere de entrada tal cantidad de dinero, es decir, puede hacerlo con una cámara ligera y un equipo muy ligero, de 2 o 3 personas, y entonces, pues claro, no es lo mismo que tener un equipo de electricistas, 40 actores, extras, decorados. Entonces el documental, además yo soy una apasionada del documental, la verdad es que hay documentales maravillosos. Por ejemplo, me acuerdo ahora de uno justamente mexicano que vi hace un par de años, que se llamaba Agnus Dei, que analizaba un caso real, claro, por supuesto, de un niño abusado por un sacerdote allí en México, ¿no? Y entrevistaba además al obispo y era impresionante porque lo que contaban, aparte de ver a esta persona, este chaval que ya tenía 20 y tantos años, lo que seguía sufriendo, cómo no podía todavía asimilar en su vida aquello que le había pasado, ¿no? Que lo vivía además como una tremenda carga y una sensación de angustia, pues es que luego confrontarse con toda esta jerarquía, que bueno, que decían, bueno, sí, claro, pero... En fin, bueno, por no seguir, que sí, que los documentales son un género apasionante y por supuesto que las mujeres hoy en día están muy volcadas en hacer documentales. Yo también quisiera que hicieran ficción, pero bueno, hacen menos porque por eso, pero sí, claro. Muy bien, mil gracias, un gusto, un honor y bueno, espero que sigamos en contacto. Se nos ha unido finalmente a Pablo Zambrano desde Ecuador, que ha logrado sacar vencer muchos problemas técnicos. Pablo es abogado, ha sido panelista en Diario de Alma y es asesor de Diario de Alma en algunos apoyos legales que de pronto preguntas que surgen de compañeras que nos siguen desde Diario de Alma. Te damos la bienvenida, Pablo, y mil gracias, Pilar. A vosotras.